Bueno, pues si os parece, podríamos empezar el evento de hoy. Yo, para los que no me conocéis, soy Andrés Santana, el responsable del Centro para Europa del Este y Asia Central de la Universidad de Cádiz. Trabajamos, entre otros países, con Armenia, muy especialmente. De ahí mi presencia hoy en representación del centro CUNEAC, que son las siglas del centro. Hoy es un evento que no es cualquier evento, hoy es un evento muy especial para nosotros. Y por ello quiero agradecer especialmente vuestra presencia de aquí, con la sala llena. Es un evento especial, como digo, porque el fin de nuestro centro, el centro CUNEAC, es justamente el desarrollo de relaciones bilaterales con países del así llamado antiguo espacio postsoviético, en este caso con Armenia. Lo especial del caso de hoy es que es justamente una actividad puramente hispano-armenia, que es el objetivo que tenemos en nuestra colaboración. No es una actividad ni española ni armenia, sino hispano-armenia. Es, como sabéis, un escritor español muy relacionado con Armenia y con esa fantástica cultura, y una doctoranda de la Universidad de Cádiz, Anakit Margarian, muy relacionada con nuestra cultura, y ella ha sabido en su libro combinar ambas culturas, ambas tradiciones, a través de la literatura en este caso. También quiero agradecer muy especialmente hoy la presencia de la catedrática Hazmik Bagdasaryan, catedrática de español de la Universidad Estatal de Ereván, nuestro principal socio en Armenia y uno de nuestros mejores socios en Europa del Este. Es también muy simbólico que esté aquí la profesora Bagdasaryan hoy, porque ella es la profesora, la maestra de Anahit Margarian en Armenia, y aquí también está el maestro profesor de Anahit en Cádiz, que es el catedrático Miguel Casas, al que también le agradezco su presencia en la actividad. Hoy entiendo que está aquí casi todo el ILA, ¿no? El Instituto de Lingüística Aplicada. Para la Universidad de Cádiz, como sabéis, el Instituto de Lingüística Aplicada es uno de sus mayores, ¿no?, tarjetas de presentación a nivel internacional. Así que estamos muy contentos de poder participar con el ILA en esta actividad de hoy. Quería también decir varias palabras sobre la Universidad Estatal de Ereván. La Estatal de Ereván es una universidad que es la auténtica líder en la enseñanza de español en filología hispánica en Armenia y en toda la zona del Cáucaso. Una universidad absolutamente de referencia, y el nivel de los estudios de español de esa universidad, pues aseguro que es absolutamente maravilloso. Tienen un nivel muy alto, como se demuestra en la figura de Anakit Margarian. También quiero anunciaros, porque aún no es oficial, pero ya está en su fase final de desarrollo del proyecto, que hemos acordado con esta universidad la creación de un centro hispano-armenio que tendrá doble sede en Ereván y en Cádiz. Eso es también fruto del trabajo de Anakit como puente entre las dos culturas, y el apoyo de nuestro rectorado y del rectorado de Ereván, que se agradezco en la persona de la profesora Bagdasaryan. Bueno, el libro me imagino que lo habéis leído. El libro, si no, leedlo, porque el libro merece mucho la pena. Si no tenéis papel, hemos puesto un enlace web y también un QR en el cartel al que podéis acceder gratuitamente y descargarlo gratuitamente para leerlo, ¿vale? Es un libro que merece mucho la pena. El autor, Gonzalo Warch, el entrevistado en este caso, es autor de varias novelas dedicadas a Armenia. Bueno, yo siempre me gusta ser breve en las presentaciones, así que me gustaría dar la palabra a la profesora Bagdasaryan para que nos haga el honor de dedicarnos unas palabras en nombre de su universidad. Muchas gracias. A decir la verdad, me siento muy emocionada. Sí, para mí es un gran honor y un gran privilegio tener la oportunidad única de estar en la prestigiosa Universidad de Cádiz en estos momentos y compartir esta tarde con ustedes. Antes que nada, quisiera decir que apoyo con gran entusiasmo esta iniciativa y, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento cultural, en particular al profesor Andrés Santana y al profesor Julián Sancha, ¿sí?, por el enorme aporte a la hora de llevar a cabo este proyecto. El día de hoy es memorable por varios motivos. A través de esta presentación, este libro, que está escrito en español y posteriormente traducido al armenio,
se inaugura una nueva etapa de colaboración entre nuestras universidades. Siendo la traducción un acto de comunicación interlingüístico e intercultural, yo creo que a través de esta publicación se establece un nuevo puente entre nuestras universidades, entre nuestros pueblos que tantos valores humanos tienen en común. Simplemente quisiera aportar un ejemplo. Comúnmente se reconoce el papel trascendental de la Escuela de Traductores de Toledo en el desarrollo histórico-cultural de España y del Occidente en general. Pero resulta que los armenios también tienen una actitud muy especial hacia la traducción. Cuando el gran lingüista, teólogo armenio Mesrop Mashtots creó el alfabeto armenio en el año 405, su primera tarea fue traducir la Biblia al armenio, una obra que es considerada por los estudiosos como la reina de las traducciones, por el estilo e interpretación del original. Y en homenaje a los santos traductores, a partir de entonces, la Iglesia armenia festeja un día en octubre y conmemora el aprendizaje y el papel del traductor. Creo que somos el único en venerar a los traductores de este modo. El libro que se presenta hoy nos permite conocer con mayor profundidad y a través de una entrevista varias facetas de la obra literaria del gran novelista histórico español contemporáneo Gonzalo Guarch. Guarch es un gran pensador, un filósofo muy profundo, un gran humanista. Es autor de más de 30 novelas históricas. Son obras extraordinarias donde el autor expresa su indignación y rebeldía hacia la guerra, la violencia, hacia la injusticia histórica, injusticia social, hacia los crímenes de lesa humanidad, y siempre con una visión humanística. Yo creo que son temas muy actuales, muy vigentes, que son tratados en las obras de Gonzalo Guarch, sí, siempre, Gonzalo Guarch, y siempre, como acabo de decir, con una visión humanística. Por su aporte muy enorme en el reconocimiento del genocidio armenio, Guarch tiene un vínculo especial con Armenia, en particular con la Universidad Estatal de Ereván. Gonzalo Guarch es miembro honorario de la Unión de Escritores de Armenia. Es medalla de oro al mérito cultural de la República de Armenia. Es medalla Moses Khorenatsi, que se considera la más alta distinción de la República de Armenia en el ámbito cultural. Además, en 2015 le fue otorgado el nombramiento de doctor honoris causa de la Universidad Estatal de Ereván. En 2016 le fue concedido por unanimidad la medalla de oro de nuestra universidad. En cuanto a la autora de este libro, me gustaría señalar mi vinculación especial con ella a lo largo de estos años, ya sea en la condición de estudiante de grado, máster, egresado, colaboradora del Departamento de Español. Anahit siempre se ha destacado con una presencia notable. Siempre ha dedicado muchos esfuerzos en beneficio de nuestro departamento. Y ahora soy muy orgullosa de tener a Anahit esta oportunidad de llevar a cabo su tesis doctoral en la prestigiosa Universidad de Cádiz y bajo la dirección de un especialista muy conocido. Muchas gracias, profesor Miguel Casas, por esta oportunidad única. Creo que el libro que se presenta hoy es breve en su extensión, pero muy abarcador en su contenido.
pues es el resultado de una profunda meditación. Se da inicio a la obra con 4 prólogos muy esclarecedores que cumplen la doble función de presentar el libro y también hacer más comprensible. Yo creo que el reto de reunir, en un volumen varios aspectos de la obra literaria de Guarch fue afrontado por la autora con mucho cariño y con extrema solvencia. Por eso quisiera apoyar con gran entusiasmo esta contribución muy valiosa que puede ser de gran apoyo para los que quieran tener conocimientos sobre el discurso del conflicto y conocer varios aspectos de la obra literaria de Gonzalo Guarch. Y para finalizar, voy a abrigar muchas esperanzas que este primer proyecto conjunto hispano-armenio dé un impulso más a las relaciones multiseculares de nuestros pueblos y también sea de gran apoyo para desarrollar, estrechar las relaciones científicas, académicas, culturales de nuestras universidades y para abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas de la colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Baltasarian. Retomando esto último que ha dicho, sin duda, por parte de la Universidad de Cádiz tienen todo nuestro apoyo y nuestro entusiasmo incluso para desarrollar proyectos de este calado, ¿no? Y en esta línea de colaboración que hemos iniciado y que seguro va a ser muy productiva. Bueno, el autor, el escritor Gonzalo Guarch, lamentablemente no ha podido venir, pero en su lugar nos ha mandado un vídeo que ha hecho con mucho cariño para que lo podamos oír. Buenas tardes. Agradezco mucho al rector y al claustro de profesores su generosidad al haber cedido el aula para el acto de nuestra querida Anaïs Margarian. Estamos en un acto importante en cuanto a las relaciones hispano-armenias desde la traducción y la lingüística española. Para el acto, la profesora ya, Anaïs Margarian, luego nos dará la explicación correspondiente. Agradezco también a todos los presentes su asistencia a este acto. Gracias a todos, sinceramente. Quiero decirles que por razones personales no puedo estar hoy en Cádiz, pero de todas maneras me siento muy halagado y muy contento de poder participar, aunque sea así. Tendré que decir, debo decirlo, que realmente, ya lo saben ustedes, Anaïs Margarian es una brillante licenciada por la Universidad Estatal de Ereván, en Armenia. Ella está cursando el doctorado en la Universidad de Cádiz, lo cual creo que para ella y también para la universidad pues es un privilegio. Un gran acierto. Cádiz es una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo. Ereván es una de las ciudades más antiguas del Cáucaso. En ambos sitios estratégicos para lo que es el inicio de la cultura y la civilización. Son países, tanto nuestro país, España, como Armenia, pues países lejanos que da la impresión de que tienen poco en común, pero es todo lo contrario. Tenemos muchísimo en común con ellos, con los armenios. Y los armenios tienen muchísimo en común con los españoles. La idiosincrasia de estos dos pueblos, de gentes cultas, sabias, con ansias de aprender, con un bagaje cultural importante, del que hacen gala además, con un sentido vital que sorprende a los visitantes siempre, con un amable carácter que colabora en las relaciones humanas de los que llegan a visitarnos. Todo eso, y por supuesto mucho más, tienen en común. Sé que en la sala se encuentra hoy, tenemos el privilegio de que se encuentre la profesora Hasmik Bagdasarian. Ella es la catedrática, la directora del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad Estatal de Ereván y está haciendo una labor impresionante por mejorar lo que es todo el tema de lenguas romances en todo su ámbito, y la prueba la tienen ustedes con el castellano que habla, por ejemplo, nuestra querida Anaïs Margarian.
es sorprendente, sinceramente. Se preguntarán ahora, ¿por qué este libro? ¿Por qué de repente la doctorada Margarián empieza a escribir un libro que se llama Una entrevista para la historia? Bueno, ella está enormemente interesada en el trabajo que está llevando a cabo en relación precisamente con el tema de la influencia de la traducción, de la relación de la literatura en lo que podemos llamar pues toda la causa armenia. Es un tema innovante porque por primera vez se mezclan estos dos conceptos de traducción y relación de una causa, y la verdad es que a mí me parece impresionante la labor que está haciendo. La causa armenia es una causa que podemos decir desconocida en este país, en España, y sin embargo es una causa esencial, fundamental, vital en Armenia. De esta manera, pues estamos conectando dos universos diferentes, pero en un tema común, que es muy importante para lo que ustedes van a comprobar luego en el sentido histórico y en el sentido de realmente político incluso de la causa armenia. Bueno, sabrán ustedes, porque a lo mejor lo ha comentado Margarián, que yo escribí un libro que se llama El árbol armenio, libro que ella ha hecho la disección, por no emplear la palabra autopsia, pero ha hecho como una especie de autopsia literaria, lo ha desgajado, ha entrado en él, lo ha analizado bajo todos los conceptos, el literario, y además un concepto político y un concepto histórico, y, en fin, una serie de conceptos. Y a mí eso me halagó mucho, porque la verdad que se fijara una persona como ella, en un escritor como yo, y en una obra como El árbol armenio, pues me decía que había algo ahí que podía ser interesante. Después de escribir El árbol armenio, escribí El testamento armenio, después escribí La montaña blanca, después escribí La Sunta Gopián, y ahora estoy escribiendo Arsak. Realmente 5 libros, que al principio era una trilogía, la trilogía armenia, esto va a ser como al final como el Pentateuco. Estamos hablando ya de palabras mayores. Para mí es realmente, me ha cambiado la vida el conocer el tema de la causa armenia, porque he conocido muchas cosas en mi vida, pero conocer un pueblo como el armenio y poder de alguna manera participar en todas estas circunstancias me han hecho pensar, me han hecho reflexionar, me han hecho ser mejor persona incluso. De todas maneras, quería decirles que si a Anaïs Margarián les cuenta algo sobre mí, pues no le hagan demasiado caso, porque ella seguramente les va a hablar como si fuera yo su padre o su tío o un familiar cercano. Y la verdad es que para mí ella también es una persona ya muy cercana, y claro, eso subjetiviza las cosas y tendríamos que objetivizarlas. Pero bueno, en cualquier caso me siento muy satisfecho. También quiero decirles, eso lo van a comprobar ustedes, pues que los armenios han sido conmigo pues, muy condescendientes, porque realmente yo no soy ni un intelectual y soy un escritor, pero tampoco soy un escritor porque realmente yo soy un arquitecto jubilado y bueno, llevo muchos años escribiendo, he escrito muchos libros, se han publicado muchos libros míos, se han traducido incluso, pero los que mayor mérito tienen, los que más me importan, los que realmente ahora me producen una satisfacción moral muy grande son precisamente los libros que están vinculados a la causa armenia, porque yo ya también me he convertido no solo en doctor honorario, como me ha hecho la Universidad Estatal de Ereván, sino también en un armenio honorario. De hecho, estoy esperando que me den un pasaporte honorario y que me llame el primer ministro para decirme que soy también armenio honorario. La verdad que sería una enorme satisfacción. Los traductores han sido varios. Mary Sukiasian, una profesora de la universidad que creo que ya es emérita, lo hizo muy bien conmigo, me ayudó mucho, lo mismo que me había ayudado el antiguo embajador, lo mismo que me ha ayudado el actual rector, lo mismo que me ha ayudado el actual embajador, siempre de la mano de Anaïs, que me va guiando ya como un lazarillo por estos lares. Estuve este verano pasado en Ereván de nuevo, y aunque hacía un calor espantoso, la verdad es que allí siempre se está muy bien y te hacen sentir como muy cercano. Les animo a que conozcan Armenia. Me pidió Anaïs que leyera uno de mis poemas y se lo voy a leer, aunque realmente yo leo muy mal
y bueno, creo que lo voy a destrozar, pero espero su comprensión. Este es un poema de un muchacho armenio que está destinado en Artsaj justo en el momento en que comienza la guerra de Artsaj. Estamos hablando del año 20 y realmente estamos en un momento muy difícil porque las familias de Ereván, las familias de Armenia, están muy preocupadas con sus hijos que están en ese momento en primera línea de frente, luchando con los drones turcos y de Azerbaiyán, con un armamento, digamos, que les supera en mucho. Pero ellos no pierden la moral y a vista de lo que está sucediendo, pues yo quise participar también de alguna manera, como ya no estoy en edad de entrar en conflictos bélicos, sí puedo hacerlo a través de la palabra. Está pensando en la chica que ama, en la novia que tiene en algún lugar de Armenia y él se encuentra en el frente para ponerles en lugar. El poema es el siguiente. Sé que sucederá, no sé bien cuándo. Te llevaré cogido de la mano monte arriba y juntos llegaremos a la cumbre del Ararat y allí te besaré mientras me miras y tú me besarás mientras te miro. Sé que sucederá, no sé bien cuándo. Caminaremos por los montes del Artsaj y yo te llevaré montaña arriba. No me preguntes cuándo sucederá, pero lo haremos, no lo dudes jamás. Y subiremos juntos los torrentes, observando las águilas arriba entre las nubes, y sentirá palpitar tu corazón, sabiendo que al final lo lograremos. Sé que sucederá, amada mía. No llores al creer que es imposible, pues me han contado que esa palabra no existe en el armenio, ni rendición, ni nada parecido. Quiero que tengas la certeza de que sucederá, no sé bien cuándo. Sé que al final vencerá la verdad y entonces ese día sonreirás. Y aunque ahora me sienta triste y solo en la trinchera, y aunque te digan que ya no volveré, será mentira. Porque ocurra lo que ocurra, volveré, no tengas duda, para llevarte de la mano monte Ararat arriba, para sentir latir tu corazón armenio, no lo dudes. Sé que sucederá, no sé bien cuándo. Sé que sucederá, amada mía. Bueno, he hecho lo que podía. Me entusiasma la relación entre la Universidad de Cádiz y la Universidad Estatal de Ereván. Creo que eso beneficiará a ambas instituciones, a ambos países, a muchísima gente joven y mayor también, ¿por qué no?, de ambos países. Y también quiero decirlo, que Anaïs Margarian se convertirá en una importante intelectual pronto. No solo una intelectual armenia, internacional, lo creo sinceramente. Ella ha aprendido, como han comprobado, el español con un nivel extraordinario y tengo la certeza de que le esperan grandes retos en la vida. Y además sé que los vencerá. Gracias a todos. Muchas gracias. A continuación tenemos un segundo vídeo de otra persona que tampoco ha podido venir hoy por motivos médicos, lamentablemente, que tendría que haber ocupado el sitio que ocupo yo, de moderador. Es una persona también muy especial para nosotros, para nuestro centro. Empezó a estudiar ruso siendo muy joven estudiante de esta facultad. Ya ha crecido a ser profesor de esta facultad. Empezó con movilidades cortas en Rostov del Don en Rusia, en Kiev en Ucrania, y gracias a esas visitas se fue enamorando de todas estas culturas, ¿no?, de los países de Europa del Este y Asia Central. También estuvo en Kazajstán. Y bueno, ese amor por esta cultura ha desembocado en esta colaboración con Anaïs Margarian, que ha sido el editor del libro. No ha podido venir Julián Sánchez, que es a quien me refiero, y ha mandado un vídeo que vamos a escuchar a continuación. Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Sánchez Vázquez y soy profesor del área de lengua española en el Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz. Me hubiera encantado poder estar ahí presente junto a todos ustedes, pero desafortunadamente por motivos médicos me ha sido imposible literalmente la movilización hasta allí. En cualquier caso podemos ver, creo, la gran capacidad de convocatoria que tiene nuestra querida Anaïs Margarian, que ya sea por una pantalla o en persona es capaz de movilizar a tanta gente buena y a la que tanto respeto le tengo. Así que, por mi parte, espero que puedan disfrutar hasta el final de la charla, que de seguro, lo pienso ya, será para todos de provecho. Y también, por supuesto, considero que será muy útil para el buen desarrollo y el devenir de las relaciones que nos competen, al fin y al cabo, a estos dos países que estamos entrando en contacto, ¿no? Armenia y España, que ya estamos cada vez más cerca, aunque no geográficamente el uno del otro, ¿sí? Bueno, antes de comenzar a hablar del libro en sí mismo, del que he tenido la suerte de ser editor,
me gustaría apenas expresar unas palabras de agradecimiento, en primer lugar, a Anahit Margarian, la doctoranda, y que presenta hoy este libro, por haber considerado que mi trabajo podía ayudarla a mejorar su obra y al final también por haber confiado siempre de algún modo en mi criterio filológico. Es un orgullo para mí estar hoy aquí presente, aunque sea a través de una cámara, y poder dirigir estas palabras a personas ya amigas y a otras que aún apenas conozco, estoy empezando a conocer, pero que de seguro van a luchar, pienso, para establecer un fuerte vínculo académico y personal entre nuestros dos países, España y Armenia. Hablo sobre todo de nuestro compañero Andrés Santana Rivas, responsable del centro CUNEAC, gran compañero y a quien también tanto le debo por sus consejos y su apoyo académico desde hace ya bastantes años y a través de muy diferentes lances. También hablo de Hasmik Bagdasarian, responsable de la Cátedra de Español, la prestigiosa Universidad Estatal de Ereván y Armenia, que espero poder visitar también algún día, y a toda la delegación de Ereván que se ha podido trasladar hasta aquí, ¿no? Hasta Cádiz, para precisamente sellar de algún modo o empezar a concretar más estos lazos, ¿no? Entre dos buenas universidades, como son las nuestras. Y concretamente, por último, vuelvo a Anahit Margarian, a la que me unen, y no quería dejarlo pasar, también motivos de orgullo, dado que fue mi primera alumna armenia en los cursos de política lingüística aquí en la Universidad de Cádiz. Fue curiosamente en estos cursos donde ya pude percibir su profundo talento para las lenguas, la traducción y la filología en general. Y es ahora ella la profesora, también doctoranda, que habla delante de tanta gente respetada por mí mismo, profesores del área de lingüística general, de lengua española también, y seguramente otros alumnos y personas a los que respeto, admiro y quiero. Así que el orgullo es compartido seguramente por mi compañera Anahit y por mí mismo, aún estando todavía a la distancia. Bien, dicho todo esto, quiero comentar brevemente lo que para mí simboliza este libro que presenta hoy nuestra querida Anahit Margarian esta mañana aquí delante de todos ustedes. Es muy probable que una entrevista para la historia, pues es el título finalmente que obtuvo, ¿no? Y que yo lo vine a hacer casi desde que era un embrión, y lo cual también me enorgullece. Creo que este es uno de esos libros que posiblemente se trate de uno de estos documentos que cobra un sentido inmediato en cuanto se vuelve realidad, o sea, en cuanto se hace uña y carne, o dicho de otro modo, en cuanto se corporeiza, ¿no? Nace y se hace vida y se manifiesta en un papel. Digo probable porque todavía creo que la luz, lo que deslumbra, es algo que desfoga y necesita un tiempo para verse con claridad, ¿no? En cualquier caso, estoy seguro de que estaremos ante uno de estos pequeños grandes deslumbramientos en los estudios humanísticos de la filología de nuestro siglo. Y lo digo así sin ningún tipo de duda. Gonzalo Hernández Guarch, el escritor, ¿no? Por otro lado, que también creo que va a participar en este evento, y aquí entrevistado por una incisiva y siempre humana Anahit Margarian, quien, por cierto, traduce este texto al mismo tiempo a su lengua nativa, el armenio. Es también, me parece, un escritor con una visión política muy interesante y a la que le deberíamos dar un poco más de cuenta, ¿no? A la autora, Anahit Margarian, de esta compilación, de esta entrevista, tiene el mérito no solo de ser una especialista en estudios armenios, pues no de otro modo se está doctorando ahora mismo en la Universidad de Cádiz, sino que actualmente investiga sobre muchas de estas cuestiones y lleva a cabo una tesis doctoral, como bien decía, en esta misma universidad, la cual lleva por título El discurso del conflicto en las fuentes hispanas sobre la causa armenia y sus traducciones al inglés y al armenio. Por tanto, de esta sinergia de propuestas e intereses, tanto vitales como profesionales, pienso que Anahit ha conseguido profundizar en un tema de vital importancia para su trabajo, en primer lugar, con estas correspondencias a las que se le suman muchas cartas también del personal de la Embajada de Armenia, por ejemplo, y que aquí se ofrecen ante el lector con absoluto rigor y de carácter inédito, lo cual seguramente sea uno de los mayores valores de este libro, ¿no? Pues no existe un documento igual ahora mismo a este que, gracias a una colaboración entre la Universidad de Cádiz y la creadora Anahit Margarian, se cristalizan en este texto. Bien, los objetivos de esta entrevista, que tuve el honor como editor de ver, son varios, pero todos orbitan al final en torno a una misma idea, a saber, visibilizar los diferentes avatares, desgracias o asuntos menos felices del pueblo armenio a lo largo de su historia, al que de algún modo
unas obras de ficción, en este caso, pretenden rendir homenaje y o sentenciar justicia. Las novelas del profesor y del señor Warch, del escritor, basadas en la historia de Armenia, en muchos casos con el genocidio de fondo como tema central, tienen seguramente esta característica esencial para que una obra, se llegue a hacer grande, incluso una vez ya ésta navega fuera de los límites biográficos de su propio creador, ¿no? Tanto es así que la entrevistadora llega a cuestionarse si no cree o considera al autor que Armenia tendría que proponerle para el Premio Nobel de Literatura, lo cual es algo, creo, de lo que se podrá hablar seguramente en adelante. El autor de la denominada trilogía armenia, de tanto interés para la historia de la literatura, se muestra reflexivo a lo largo de esta entrevista inédita, pero también es contundente, mordaz, cuando considera que hay una historia invisible que debe ser puesta delante de los ojos del mundo. Esto creo que lo conduce al autor, gracias a las preguntas siempre de una ágil y sagaz entrevistadora, a hablar desde sus propios libros y procesos creativos, por un lado, hasta las relaciones entre el pueblo turco y el pueblo armenio, conflictos más recientes como el de Nagorno-Karabaj, entre otros, y también a debatir sobre la cuestión genocida o el concepto de raza, lo que le hace finalmente terminar con la esperanza, y la cual comparto y con la que quiero concluir este pequeño esbozo, esta pequeña colaboración que hago a través de mi simple cámara hoy, por los motivos ya alegados. Él cree en la esperanza en la inteligencia del ser humano, ¿no? Es así como acaba esta entrevista, diciendo que cree en esta inteligencia y en la paz respecto del futuro que le deba guardar al país armenio. Y lo decimos en un contexto en el que, como bien sabemos, el mundo todavía se agita entre violentas, injustas y cruentas guerras, ¿no? No solamente en un lugar, sino en muchos al mismo tiempo, como se ve en este libro de lo que estamos también aquí hablando. Por lo tanto, y finalmente para concluir, digo que sin duda cualquier lector interesado en estos temas podrá encontrar aquí, pienso, un texto rebosante de sabiduría y paciente reflexión, por lo que se puede concluir, y lo digo con orgullo, que hoy el mundo de la filología está nuevamente de enhorabuena. Muchísimas gracias por invitarme, Anahit, siento no poder estar aquí. Muchísimas gracias a Andrés Santana y a todos los responsables que están ahora mismo en la sala, a los alumnos, a los profesores, a todos los que han venido con tanto interés seguramente para algo, como bien dirá el profesor Warch, que todavía nos resulta a la mayoría de nosotros un poco ajenos, lejano, ¿no? Porque no la mayoría de nosotros en España conocemos siquiera mucho de la historia de Armenia, y pienso, ¿por qué no?, que dado que estamos en el nivel de la universidad y estamos aquí trabajando incluso con alumnos que vienen de este mismo país, ¿no? Y que puede que en el futuro todas estas relaciones vayan a más y todavía sea grande, ¿por qué no considerar este punto, digamos, de inflexión, ¿no?, donde estamos hoy aquí reunidos, como una forma también o un punto inicial desde el que poder abordar mejor todas estas relaciones, mejorarlas y poder empezar a conocer un poquito más de países que, aunque tan lejanos, de algún modo nos llegan también al alma y al final, cuando los conocemos, nos recuerdan mucho a nosotros mismos. Sin más, me despido, les deseo una agradable mañana y muchísimas gracias a la escritora, la doctoranda, alumna y a la profesora, a la que despido con el orgullo de un profesional, pero también de un amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez, por el vídeo. Bueno, y llega un momento ya que estamos esperando. Vamos a pasar a desentrañar el libro, todos los misterios de ese libro. Nos lo va a abrir la propia autora a continuación. Los que conocéis a Anahit sabéis que ella es todo cabeza y corazón, ¿no? Es un punto de honor, un empuje, que a veces es increíble, ¿no? Verla actuar y llevar adelante proyectos que parecían imposibles y ella es capaz de hacerlo. Este libro, como nos dirá ella hoy, realmente tiene mucho de eso, tiene mucho de empuje, de corazón, de cabeza. Lo ha hecho con toda la intención, como nos contará a continuación. Y también se dedican aquí de todo detalle. Yo creo que seguramente esta actividad de la Semana de las Letras pasará a la historia por tener la invitación más bonita de la historia de esta actividad de la facultad, ¿verdad? Detalles, ya todo detalle. Y eso queremos saber, aquí, detalles de tu libro. Vamos a los detalles. Por ejemplo, detalle importante, ¿cómo conoces a Gonzalo Warch? ¿Por qué consideraste que había que entrevistarlo? ¿Que era tan importante entrevistar a ese autor concretamente y no a otro?
¿Por qué este tema y este autor te tocaron tanto? ¿Por qué como que te llamaron a hacer esa entrevista y ese libro? Por último, también, cómo surge la idea del libro, cómo surge la idea, cómo se desarrolla, también con el apoyo de la Universidad Estatal de Ereván, cómo lo consigue, cómo casa todo esto con tu tesis doctoral. ¿Qué relación hay entre el libro, la investigación, la entrevista y la tesis doctoral? Me gusta la tesis doctoral casi, ¿eh? Me gusta... para desarrollarla. Buenos días a los presentes. Estoy muy ilusionada de estar aquí y rodeada por la gente que representan las vidas que he vivido, mi pasado, mi presente y el futuro próximo, que yo sepa. Muchas gracias, Andrés, por apoyarme en todas las iniciativas que he tenido desde el momento que pisé esta alma mater. De verdad estoy ilusionada y no son las palabras vacías, de hecho me emocioné un poco incluso porque es un gran orgullo también para mí estar presente en presencia de tanta gente importante para mí que han jugado un papel muy importante en mi vida. Así que os agradezco mucho de corazón por su presencia y lo valoro mucho. Se ha hablado más allá del bastante sobre mí hoy por parte de personas que gozan de mi gran, enorme respeto y con vuestro permiso voy a aceptar estos comentarios no hacia mi persona directamente, sino voy a dirigir estos comentarios a la causa armenia, al genocidio armenio y al conflicto de Nagorno-Karabaj. Me preguntas cómo conocí a Gonzalo Guarch y por qué es tan importante esta entrevista. Te diré que Gonzalo Guarch no es solo un urbanista jubilado, como él menciona muy humildemente. En la diáspora armenia y en Armenia también, él es muy destacablemente reconocido por el avance de las novelas históricas de la trilogía armenia y por razones evidentes que no podrían dejar indiferente al pueblo armenio. Os diré más, mientras que el pueblo y la lengua armenias existan en la faz de la tierra, estas novelas serán importantes para los armenios y para todos que estén interesados en la historia moderna, que no son nada menos que novelas históricas sobre cómo se planificó y se llevó a cabo el genocidio armenio en el siglo XX en el Imperio Otomano. Pues yo estaba terminando precisamente mi máster universitario en la Universidad Estatal de Ereván y en la Universidad de Cádiz y pensaba en elegir un tema para hacer el doctorado. Tenía claro que debe ser algún tema armenio, obviamente en lingüística, pero todavía no sabía que iba a elegir la causa armenia. Pensaba en traducción, en metáforas, también en las novelas de Márquez, en fin, muy poco que ver con mi tema actual. Y fue en aquel entonces, en el año 2020, cuando la directora del Departamento de Filología Romance de la Universidad Estatal de Ereván, señora doctora Hasmik Bagdasaryan, de cuya valiosa presencia también gozamos ahora mismo, me puso en contacto con Guarch yo antes conocía a Gonzalo Guarch, es imposible no conocerlo cuando tú estudias en una facultad donde yo estudiaba, pero como una lectora pasiva, no como una colaboradora. Y empecé a leerle con ojos de una doctoranda en búsqueda de su tema, en un momento muy peligroso, por así decir. Y creí sinceramente que ha representado los mejores valores y virtudes del pueblo armenio, una cosa que me pareció increíble, porque él no porta sangre armenia, ni siquiera había tenido alguna relación constante con armenios, ni visitado Armenia cuando escribió las novelas. Para mí, antes que nada, fue un referente de filantropía, honestidad y conocimiento histórico, sobre todo. Y justamente por eso empecé a involucrarme en la causa armenia desde el punto de vista profesional. Y tienes razón, precisamente la tesis que se denomina el discurso de conflicto en las fuentes hispanas sobre la causa armenia y sus traducciones al inglés y al armenio pretende abordar en líneas generales los fenómenos lingüísticos vinculados
en las fuentes hispanas sobre la causa armenia y sus traducciones posteriores, el reflejo de estos fenómenos en las traducciones posteriores. Y en este sentido, las novelas de Gonzalo Guarch forman parte precisamente del corpus de mi investigación. Y aquí no puedo evitar de mencionar que afortunada soy de contar con el gran apoyo de mis dos directores de la tesis, doctor Miguel Casas Gómez y doctora Pamela Faber, que me guían constantemente en el camino de ciencia, que es nada simple ni fácil. Y además, en general, cuento con el apoyo de todos los profesores y el equipo del Instituto de la Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz, que hasta el último momento me estaban apoyando y salvando a veces incluso. Bien, conocí a Gonzalo y cómo surgió el libro, me dices. Pues yo el año pasado estaba en la Universidad de Granada por una estancia universitaria por 6 meses, colaborando con mi segunda directora, Pamela Faber, y decidí visitar a los Guarch ahí porque viven muy cerca. Le visité, conocí a su familia, me mostró su biblioteca llena de libros, también vinculados, relacionados con la causa armenia, y dirigí las preguntas que tenía, y aquí está el libro, una mezcla de lo académico, lo literario, histórico, diplomático, político también, y publicado por la editorial de la Universidad Estatal de Ereván. Me preguntaste también por qué es importante esta entrevista. Pues es importante porque tiende a educar a las generaciones, porque muchas veces cuando se silencia la verdad diplomática, el escritor no calla cuando pretende restaurar los hitos humanitarios que se han cortado en las relaciones muy poco transparentes de la diplomacia. Y en esta ocasión, Gonzalo Guarch hace referencia a sus planes futuros, que no son poco a pesar de su venerable edad. Bueno, hablamos acerca de los retos creativos, de la trilogía, relaciones literarias, los personajes, las influencias geopolíticas decisivas para la República de Armenia, el periodo histórico y finalmente el texto y el extratexto. De hecho, en eso consiste todo el libro. Muy bien. Tanto como estamos entre lingüistas, también me gustaría que habláramos un poco de la forma del libro, ¿no? ¿Qué es la forma? En este caso, el tono. Normalmente un entrevistador adopta una figura, un papel, digamos, neutral, un tono neutral. Sin embargo, en tu libro se ve un tono pasional en muchas ocasiones. Y me pregunto si quizás eso puede estar relacionado con que no puede aislarte, ¿no? del genocidio armenio, si esa es la razón. Si hay un hilo conductor en ese libro y te hace ser tan pasional ese evento histórico también. Implicarse emocionalmente, te refieres, como entiendo. No, yo creo que es posible, claro que es posible, es cuestión de decisiones que uno toma y yo estoy muy consciente en las decisiones que he tomado en esta ocasión, en este libro. En este nivel de comunicación no científica, yo tengo la libertad absoluta de elegir el tono que más cercano esté a mi esencia. No soy patriota en la ciencia soy objetiva, pero luchando por la verdad histórica. Lo defendía así. Y aquí en una entrevista para la historia habla una armenia que tiene muchas preguntas que no son dirigidas precisamente a Gonzalo. Ni él es quien puede dar soluciones, lamentablemente, a todas esas preguntas. Si he sonado patriota, por así decir, es porque no lo he evitado. Y yo digo muy a menudo que me gustaría tener el lujo de no ser patriota, de ser nihilista, de poder tener la opción de elegir los problemas de un país que sean diferentes a la sobrevivencia física y a todo el trauma que guerra ha causado y sigue causando por siglos en las generaciones. Y afortunadamente no lo llegarán a entender los países que viven largos años sin guerra. Me gustaría no ser muchas cosas de lo que soy ahora, pero es inevitable.
Y aquí creo que se podría citar a Jorge Luis Borges cuando él habla de los armenios y del nacionalismo, dice que siente una gran empatía, simpatía por Armenia y cree que se puede justificar el nacionalismo en este caso, pero no se puede justificar en los países poderosos. Sí se puede justificar en los países oprimidos, sí en países perseguidos porque tienen que mantener su identidad. Y de reivindicación y de justicia, ¿no? Es inevitable, es imposible sin eso. Porque sin eso no se logra la justicia, el reconocimiento y la condena, porque la justicia, si no me equivoco, se logra mediante las leyes internacionales. Y las leyes internacionales hay que llegar hasta ahí. Y para llegar ahí hay que tener la voz. Y si no hablas, entonces no te duele mucho, ¿no? Así que es sin eso imposible. Si hubieran callado antes, el mundo no iba a conocer ahora incluso la palabra genocidio, que por cierto fue involucrada en el léxico internacional muy recientemente, en el año 1943, por el lingüista y abogado Rafael Lemkin, quien aprendió sobre las masacres de origen racial de los armenios en una periódico alemán y decidió crear este término, también basándose en los hechos sucedidos contra los armenios. Y estos desarrollos jurídicos posteriores fueron la razón por la que, entre otros, el genocidio armenio fue denominado como tal. Ayer estaba hablando con un amigo mío acerca de un tema y él me hizo un comentario diciendo que solo nos queda vivir y ser como Sísifos, ser felices llevando la roca hasta la montaña y seguir llevándola otra vez a la montaña cuando caiga. Y es la única manera de ganarle la batalla a Dios en la tierra. Pues precisamente así me siento y seguramente muchos armenios también, porque hagas lo que hagas, es tan grande la frustración de la patria perdida y cuál sigue siendo perdida con cada ataque que no nos queda otra opción. Por eso, y en este libro soy muy sincera en este sentido, porque no lo quise evitar. Muy bien, hablemos del autor, de Gonzalo Walsh. Pues tú, como gran conocedora de su obra, conoces perfectamente su obra y su dimensión en España como escritor. Yeah. Nos gustaría que nos dijeras cómo sucede esto en Armenia, comparativamente. ¿Cuál es su dimensión como autor en Armenia? Y si consideras que podría ser mayor, si se podría aumentar por algún canal, por alguna activa, si hubiera pensado alguna acción, me imagino, para el futuro. Claro, los canales son muchos. Yo sentía mucho respeto y mucho deber hacia Gonzalo Walsh, y por eso, de alguna forma, este libro es la manifestación de mi respeto y mi deber moral hacia él. Y sí, sus obras se publicaron y siguen publicándose en Armenia, también traducidos en varios idiomas. De hecho, doctora Hasmit Bagdasaryan actualmente está traduciendo una de sus recientes novelas también relacionada con la causa armenia. Pero claro, nunca es suficiente y creo que debería tener más y más difusión. Lo que pasa es que en Armenia hay otras prioridades de momento. No es siempre tan fácil mantener la vida habitual cuando tienes otras prioridades que no te dejan estar libre en el proceso creativo. Muy bien. En el libro, entrevistando al escritor, a Gonzalo Walsh, en algún momento le proponen si se considera candidato al premio Nobel. ¿Eso es también una forma de reivindicación, como hace con el genocidio armenio, o realmente considera que sí sería un digno merecedor del Nobel? No es un suceso potencialmente posible, de hecho, pero el primer paso, el siguiente, debe ser concederle a Walsh el nombramiento como armenio honorario, quien le permitirá, en tal caso, por primera vez en la historia, ser como candidato presentado por otro país al Premio Nobel de la Literatura. Sin duda alguna, para los armenios es una designación merecida, que él colaborará en una mejor comprensión de este problema y en resolución
de la causa armenia. Yo creo que es muy posible. Muy bien. Pues para ir terminando esta primera parte y dar lugar a preguntas de los asistentes, te quería preguntar ya a nivel personal, ¿cómo te sientes tú personalmente con este libro? Porque es tu primer libro escrito en español, tu primera obra escrita en español. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? Además también es un libro bilingüe, con la dificultad que tiene hacer un libro bilingüe, lo que cuando estamos en traducción sabemos que es muy complicado. Y también, volviendo al tema de la tesis doctoral, si esto forma parte de la tesis doctoral, ¿de qué forma? Forma parte de la tesis doctoral como parte del corpus, pero el libro no sé, creo, los libros de las novelas de Gonzalo seguramente, este libro no sé, creo que más es un resultado vinculado a la tesis que estoy llevando a cabo. Y como me siento muy feliz porque fue un reto muy grande que no podría superar sin los sabios consejos de mismo Quarch, de Jasmine Bardasarian, quien además escribió la recensión de este libro, sin el editor Julián Sancha, y también sin mi tema de la tesis y mis más apreciados directores, sin su constante apoyo. Estoy contenta por añadir un grano más en la arena de la resolución de la causa armenia y estoy satisfecha. Es así como me siento. Muy bien, muchas gracias por el libro, por el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Vamos a tener un turno de intervenciones, de preguntas, pero como la confianza da asco, haré con el que se enfade conmigo, yo querría escuchar unas palabras de Miguel Casas. Bueno, primero, quiero felicitar a David por este libro que no me lo he podido leer entero, desgraciadamente, porque sabemos, para alguno de aquí presente, los meses que llevamos de arduo trabajo, ¿no? Demasiadas cosas. Pero mis felicidades, porque me parece un libro que va a ser muy interesante, y va a ser un aporte importante, como ya he dicho, al corpus de esta tesis, que no es fácil elaborar y diseñar. Por tanto, eso en primer lugar. Quiero también felicitar a todos los que han intervenido en esta exposición, en esta presentación, y sobre todo el editor, Julio Sánchez, y también el escritor de Wash, y por supuesto a mi colega, la profesora Natalia, ¿no? Que acabo de conocerla, pero que estoy deseando charlar con ella y seguro que vamos a hacer cosas muy interesantes en colaboración entre la Universidad de Cádiz, el Instituto de Lingüística Aplicada y la Universidad de Alemania, el Departamento de Española, realmente la de Allende, porque, bueno, aunque tengo una magnífica relación con el profesor Santana, que además me mintió también, me dijo el mundo ruso y soviético, con el que he compartido vivencias algunas inconfesables, pero bueno, sabe muy bien que las relaciones mías y de la lingüística general con todo lo que tiene que ver con el mundo eslavo es bastante fuerte. Al ser un área que evidentemente al ser tan transversal desde el punto de vista filológico, pues estamos también en todas las razas, que sepamos o no sepamos lenguas eslavas, ¿no? Pero nos toca también muchas veces estar ahí, ¿no? Desgraciadamente o desafortunadamente, en los últimos años, culpa también de la pandemia, hemos tal vez dejado un poco esta relación, ¿verdad? Intensificar aún más esa relación, pero prometo desde luego por mi parte volver a la carga. Por tanto, realmente estoy encantado, y por supuesto me siento muy orgulloso de aquí, de mi doctoranda, y estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho y tú lo has dicho. Estamos ante una persona extremadamente detallista y ante a una persona que le gusta muchísimo, tanto más que a mí. Porque yo, más que lingüista, soy, por encima de todo eso,
que me conoce lo sabe, soy un escritor. Entonces, claro, lo que he hecho ahí hoy en esta presentación, con esa invitación, y encima tengo hasta dos, realmente es maravilloso. Bien, me callo ya porque ya me conocéis, soy largo de palabras. Y bueno, enhorabuena, de verdad, y encantado de estar aquí y en esta presentación tan fantástica. Hay un libro que realmente va a marcar un antes y un después en las relaciones España con América. Nada más. Muchas gracias, profesor Casas. La verdad que te agradezco mucho personalmente el apoyo a Anakit, el apoyo a todos nuestros chicos, que tenéis chicos de diferentes países, ¿no? De Rusia, de Ucrania, tenéis de Armenia. Y también te agradezco mucho el apoyo a proyectos que después no funcionan, pero que hay que intentarlo. Y tú siempre los apoyas, aunque no a ciegas a veces incluso, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias también por esto, ¿no? Porque se puede crear un instituto de lingüística, que es la envidia de España y Europa, pero claro, es mucho más difícil crear esto, una gran familia que tenéis. Y eso es lo que me gusta a mí de vuestro proyecto, ¿no? Si una gran familia, todos vais a todas vuestras actividades, os arropáis, os queréis. Eso la verdad que es maravilloso. Bueno, preguntas, comentarios, ¿alguien quiere intervenir? Me has dejado sin palabras. Bueno, enhorabuena sobre todo a Najib, que seguro que es un proyecto fantástico, porque lamentablemente aún no he leído este libro, pero a mí me hace muchísima ilusión y por supuesto mientras te estaba escuchando, sobre todo la cita de Borges en cuanto a la identidad, por supuesto también lo percibo desde mi perspectiva de ucraniana. Y claro, en esto encuentro mucha cosa en común, porque claro, la identidad a veces, aunque uno no lo espera, en el siglo XXI hay que defenderla. Y en el siglo XX, como el caso de tu libro. Pero mi pregunta va a ser un poquito más práctica y quería preguntarte, bueno, en fin, dos cositas. Primera, ¿cuánto tiempo pasó desde la idea y el pensamiento inicial de crear este libro hasta cuando lo has empezado a crear? Y en total, ¿cuánto tiempo te llevó el proceso de redactar el libro? Primero, muchas gracias, Ariadna, por tu comentario. Yo sabía que tú vas a sentirte reflejada en las cosas que decía, por razones lamentables. De hecho, es un libro que no puedes pensar que iba a llevar tanto tiempo trabajar en este libro. Como redactar, una semana en redacción, porque es una entrevista. Y luego un mes en traducir, pero mucho más para tener la forma final que tenemos como resultado, porque un libro pasa por muchas fases antes de tener cuerpo, ¿no?, del libro. Así que un año más o menos, y esto más rápido fue hacerlo en un año más antes, fue imposible hacer. Bueno, una semana para escribir quiere decir que ha sido una pasión. Porque, bueno, me ayudó Gonzalo, es una entrevista, de hecho, es una entrevista. Sí, bueno, también. pero Claro. es un libro al final. Sí, es un gran trabajo. La elaboración de preguntas también, si vale, 2 semanas podemos decir. Una semana en pensar, otra semana en... Eso sí. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Felicidades por un resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para quien no la conozca, Ariadna Michuk, que es profesora de español de Ucrania. Ella es miembro de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Ha trabajado también como traductora de Radio Nacional de España, varios medios españoles en plena guerra. Ha estado con ellos en pleno conflicto bélico, acompañando y traduciendo. Y dando un ejemplo de generosidad, ¿no?, y de valor. Pues ahora está aquí haciendo la tesis doctoral, alejada de su país y sufriendo el conflicto americano. Bueno. No, la verdad es que el mérito todo es de España en este caso. Lo mío ha sido solamente una pequeña, no sé, una pequeña contribución para que la Radio Nacional Española pueda cubrir lo que está haciendo. Y hace doctorado en la Universidad de Cádiz sobre Isabel Allende, ¿verdad? Sí, pero
No sé si es una casualidad o causalidad, es sobre la identidad. Bueno, así que el tema de Anahit presente en este libro es muy cercano para mí. Podemos dar, si te parece, aquí un turno más, una intervención más. ¿Cómo queréis? ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Pues darles a todos muchas gracias por estar aquí porque de verdad valoro mucho vuestra presencia y voy a recordar tener este día muy especial en mis recuerdos, así que os agradezco de corazón.